Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video tutorial para completar el formulario de solicitud de beca del programa de becas universitarias de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez. Mi nombre es Braydon Quintanilla y será para mí un gusto apoyarte en este formulario para poder resolver todas tus dudas. Recuerda que al ser un video tutorial podrás adelantar el video en las diferentes secciones para centrarte en una parte específica del formulario. Así que bienvenidos y comencemos. Lo primero que encontrarás cuando ingreses al enlace de becas.fundacionjbg.org será esta primera selección. Si eres de la ciudad capital tienes que llenar el formulario de la izquierda y si eres del interior del país tienes que llenar el formulario de la derecha. La diferencia entre ambos formularios es bien sencilla. Para los que residen en la ciudad capital estarán aplicando a los campus centrales de las universidades que se encuentran en Ciudad de Guatemala. Y para los que residen en el interior del país, estarán aplicando a las sedes regionales que las universidades tienen en diferentes departamentos. Esa es la única diferencia. Por lo demás, los documentos y la información que se solicita es exactamente la misma. Aquí abajo tenemos el número de teléfono y el correo electrónico al que podemos abocarnos si tenemos alguna duda. Para fines de este tutorial, yo voy a utilizar el formulario de la ciudad capital para poder mostrarles todo lo que hay que llenar. Repito, la diferencia en temas de documentos no es ninguna, así que utilizaremos este. Bueno, este es el primer acercamiento que tenemos al formulario. En esta página vamos a registrar nuestro correo y nos van a dar nuestra clave de acceso para que podamos comenzar a llenar toda la información que el formulario nos pide. Previo a eso me gustaría explicarles un poco sobre los requisitos, los aspectos generales para aplicar a la beca de la Fundación, así no tienen ninguna duda al momento de llenar el formulario. En esta primera parte tenemos los requisitos que pide la Fundación. Como podemos ver, el primero es ser de recursos económicos limitados. Siempre hay preguntas con esta parte y yo creo que se puede explicar de una forma bien sencilla, y es que con los ingresos mensuales de tu familia no pueda cubrirse una universidad privada. Si cumples con ese requisito, pues ya pasamos al segundo, que es estar cursando en el año 2022 el último grado del área de diversificado. Esto es para quinto bachillerato en ciencias y letras, quinto bachillerato en computación, sexto perito contador. Lo importante es que se estén graduando este año del colegio. El siguiente es tener como mínimo 85 puntos de promedio académico desde tercero básico hasta el último año de diversificado. Luego tenemos no haber iniciado estudios a nivel universitario con anterioridad, que esto se complementa un poco con el segundo punto, porque si ya te graduaste y ya empezaste a estudiar en la universidad, ya no puedes aplicar a las becas del programa. Es únicamente para jóvenes que se están graduando este año. Luego tenemos poseer un alto grado de disciplina, motivación y compromiso para participar en cada una de las actividades que promueva la Fundación y que integran el programa de becas, así como finalizar sus estudios con excelencia. Y por último, tener disposición de estudiar en los campus y o sedes de la universidad a las que puedan aplicar dentro del programa de becas. Estos son los requisitos que pide la Fundación para que podamos dar inicio al formulario. Y luego tenemos algunos aspectos generales que son las instrucciones para poder completar el formulario. Tenemos que crear un usuario y vamos a recibir por correo electrónico la contraseña que nos permitirá ingresar al portal. Hay que guardar esta contraseña, eso es importante, y tenerla siempre a la mano porque nos va a permitir acceder constantemente al formulario para poder llenarlo, ¿verdad? Luego tenemos asegurarnos de conseguir una fotografía tamaño pasaporte, formato digital, solo del rostro, evitando que sean imágenes borrosas, escaneadas, selfies o acompañadas de otras personas o grupo, y esta tiene que ir en formato JPG. Luego tenemos que si el formulario no posee toda la información y documentación requerida, la solicitud no podrá ser gestionada. Esto es muy importante porque al momento de ustedes enviar el formulario tienen que asegurarse de que todos los campos están llenos, de que todos los documentos que pide estén completados, o si no, no va a aceptarse el formulario. Y por último tenemos una recomendación, que es procurar ir llenando el formulario con suficiente tiempo de anticipación por si se requiere conseguir o tramitar algún documento. Intente no dejarlo para los últimos días a fin de evitar retrasos o inconvenientes en el proceso de envío. Esto también es importante porque muchas veces dejan el formulario en los últimos días y el formulario pide cartas. Entonces las cartas suelen tardarse un par de días en ser entregadas
y por eso es que la recomendación es que se llene con tiempo. Ustedes pueden empezar a llenarlo desde hoy y tomarse 1 o 2 semanas para completar el formulario, ese no es ningún problema, pero lo importante es que lo empiecen desde el inicio para que no tengan problemas con enviar el formulario al final y que no tengan los documentos que se requieren. Antes de crear la sesión, pues aquí también tenemos preguntas frecuentes que pueden ir leyendo si tienen alguna duda. No las vamos a ver ahorita porque nos tomaría mucho tiempo. Tenemos lo que ofrece la beca de la fundación, que es el pago de matrículas y mensualidades de la universidad, la cuota anual de libros, un estipendio mensual y nivelación de inglés según lo requiera la universidad. Algunos beneficios adicionales es que forman parte de la Asociación de Becados Isabel Gutiérrez de Bosch, con la que realizamos muchas actividades de proyección social. Tenemos campamentos anuales, desayunos, talleres de formación y un programa de coaching. Y por último, aquí abajo, esto es bien importante, es cómo se hace el proceso. Es un proceso largo, es un proceso que si se dan cuenta inicia en febrero y termina en noviembre. Así que mi consejo es que sean bastante pacientes porque es un proceso que toma tiempo pero que sin duda vale la pena. Podemos ver la forma detallada en la que se hace el proceso. De febrero a abril es el lanzamiento inicial de la convocatoria, que es en el que ustedes están ahorita, donde van a llenar el formulario. Luego tenemos de abril a mayo, que es la selección de jóvenes que cumplen con el 100% de los requisitos legales, o sea, lo que cumplan al pie de la letra lo que el formulario pide. De mayo a junio está la evaluación de pruebas de aptitud, personalidades y valores. De agosto a septiembre hay entrevistas psicológicas y estudios socioeconómicos. En octubre, entrevistas finales y en noviembre, la entrega de becas. Es importante que estén al pendiente de su correo porque ahí es donde va a llegar toda la información de si continúan con el proceso o no. Sean pacientes, es lo que les puedo decir, porque tarde o temprano llega la información a todos. No se desesperen si enviaron el formulario y a los días no tienen una respuesta, porque eso toma tiempo. ¿Van a tener las respuestas? Sí, definitivamente. La fundación le manda una respuesta a todos los que apliquen a la beca, pero sí es que ustedes pongan de su parte con el tema de la paciencia y de esperar y estar al pendiente de su correo. Bueno, vamos a ingresar al formulario, pero antes me gustaría mostrarles estos 2 enlaces que tenemos aquí abajo. Para quienes no han registrado su correo, solo le dan donde dice solicitar clave de acceso y es este formulario para poder registrar el correo electrónico. Ingresan su correo, aceptan términos y condiciones, le dan en registrar y les va a arrojar su clave de acceso. Esa la tienen que guardar porque es la que les va a servir para ingresar constantemente al formulario. Si por alguna razón llegaran a perder su clave de acceso, pueden darle aquí donde dice recuperar clave para que les den una nueva clave de acceso. La clave de acceso también llega al correo electrónico. Como pueden ver, cuando yo registré mi correo, la clave me llegó. Entonces es importante que también guarden ese correo para que no se les vaya a olvidar su clave. En este caso yo ya tengo el correo registrado, voy a acceder y podemos ver el formulario que tenemos que llenar. En un inicio nos dan la bienvenida al programa de becas universitarias y nos pide que por favor sigamos las instrucciones y que llenemos el formulario completo como habíamos hablado con anterioridad para que el formulario pues tenga validez. Aquí hay algo importante, la fecha límite para recibir el formulario es el 6 de abril. Como les dije, es importante que comiencen a llenarlo desde el inicio para que no estén corriendo a última hora o se atrasen con algún documento. Este es un vistazo general de lo que es el formulario. Tenemos el inicio, tenemos la parte de la foto, información del aspirante, familia, ingresos, información académica, los documentos y la finalización. Vamos a ir paso por paso llenando cada uno de los rubros del formulario para tratar de esclarecer todas sus dudas. Bueno, vamos a comenzar con el apartado de la fotografía. Como pueden ver, aquí ya hay una imagen cargada porque yo estoy haciendo algunas pruebas, pero les voy a explicar cómo se sube la foto paso a paso para que no tengan ningún problema. Este soy yo, mucho gusto, y aquí abajo nos dan algunas recomendaciones. Nos dicen que tenemos que subir una fotografía en formato JPG, tenemos que seleccionar una fotografía de bajo peso y si la fotografía llegara a pesar mucho podemos utilizar esta herramienta de tinyjpg.com. El formulario nos da algunas herramientas que nos permiten reducir el tamaño de los archivos para que podamos utilizarlos en el formulario. Así que tinyjpg es para reducir el tamaño de la imagen. Pueden arrastrar la imagen aquí y les va a reducir el tamaño. Una vez tengamos la fotografía le vamos a dar en seleccionar archivo. Yo ya tenía mi foto aquí preparada. Seleccionamos la foto que queremos subir y le damos a abrir. Entonces en ese momento la foto se va a cargar como se estaba cargando la mía al inicio.
Y luego de eso ya solo le tenemos que dar siguiente para que quede guardada la foto. Bueno, y comenzamos con el apartado de información del aspirante. Tal como dice al inicio, esta es información general de ustedes. La información, la fundación la trabaja de manera confidencial, así que pueden llenar los campos con total confianza. En un inicio nos pide nuestro nombre completo, escribimos el nombre, la fecha de nacimiento, aquí pueden seleccionar en el calendario que nos sale su fecha de nacimiento. Luego nos pregunta nuestro género, aquí pueden seleccionar su género. El estado civil también nos permite seleccionarlo. El departamento donde vivimos, el municipio donde vivimos y nos pide que escribamos la dirección de residencia actual. Entonces aquí escriben su dirección completa para luego pasar a la parte del teléfono de casa y celular. Aquí quiero detenerme porque si se dan cuenta el teléfono de casa no tiene un asterisco rojo. Esto es porque muchos ya no manejamos un teléfono de casa, únicamente manejamos nuestro número de teléfono celular. Así que mi consejo es que en este apartado pueden escribir su mismo número de celular para no dejar esta pregunta en blanco, ¿verdad? Luego nos pide nuestro código único de identificación o bien, si son menores de edad, su número de certificado de nacimiento. Por último nos pregunta con quién de las siguientes personas vivimos. Aquí podemos seleccionar padre o madre y si seleccionamos encargado nos abre una nueva pregunta donde nos pide que especifiquemos cuál es la relación con este encargado. Esta persona que no es nuestro papá o nuestra mamá y vivimos con esta persona, entonces aquí tenemos que especificar cuál es esa relación. Por último, antes de darle siguiente, porque si le dan siguiente, ahorita les voy a mostrar y no llenan todos los cuadros, les va a tirar este error, donde me pide a mí, en este caso porque yo no llené la información, que por favor corrijamos los siguientes errores, nuestro nombre, fecha, celular. Entonces sí es importante que llenen todos los rubros antes de darle siguiente. Una vez llenados todos los rubros, le dan en guardar para que la información no se pierda y ya luego le dan siguiente y de esta forma les permitirá continuar al siguiente aspecto que tenemos que llenar. Bueno, pasamos ahora al apartado de familia. En este caso nos van a pedir la información de nuestra mamá. Si se dan cuenta nos piden aquí que empecemos poniendo su nombre completo, que pongamos su número de DPI. Para la fecha de nacimiento también tenemos un calendario para seleccionar el año en que nació nuestra mamá. Nos piden su número de NIP, que escribamos la dirección donde vive actualmente nuestra mamá, su teléfono y su número de celular, que aquí sucede lo mismo que les explicaba en la información del aspirante. Si no tuviera un teléfono de casa al cual localizarla, pueden poner el mismo en ambos rubros, su número de celular, para que no dejen ningún aspecto en blanco. Luego ponemos su correo electrónico, ponemos a qué se dedica, su profesión u oficio y seleccionamos quién es que genera el ingreso económico para el hogar, nuestro papá, nuestra mamá u otra persona. Si seleccionamos a otra persona nos va a pedir que especifiquemos quién es que genera los ingresos económicos para nuestra familia. Y ese es el apartado de familia con la información de nuestra mamá. Recuerden darle guardar antes de darle siguiente para que no les tire el error. Y recuerden de cerciorarse que todos los campos estén completos. Comenzamos entonces con la información de los ingresos. Este tal vez es uno de los apartados más largos del formulario, pero es bien sencillo de llenar. Van a ver cómo paso a paso vamos llenándolo y no es nada complicado. Empezamos con los ingresos de la madre. Aquí nos pide que pongamos el puesto que tiene nuestra mamá actualmente en la empresa donde trabaja. En la empresa que trabaja que hay que escribir el nombre de su jefe inmediato, los ingresos mensuales que tiene su mamá, la dirección del trabajo, el teléfono del trabajo o de la empresa y que describamos las propiedades, incluir el número de finca, folio y libro. Aquí a veces surgen dudas. Si su mamá tiene alguna propiedad a su nombre, tienen que describir qué tipo de propiedad es. Si fuera una casa, si fuera un apartamento, si fuera una finca, aquí tienen que describir qué propiedad es y poner la finca, folio y libro. Esta información se encuentra en los papeles de la casa, así que pueden solicitársela a su mamá, que les diga qué información es para que ustedes puedan ponerla. Un consejo que les doy es que si alguno de los rubros no aplica, escriban que no aplica. Por ejemplo, si su mamá no tiene un jefe inmediato en la empresa donde trabaja, escriban no hay jefe inmediato.
porque estas solicitudes, estos formularios se revisan uno por uno. Entonces es importante que la persona que los revisa vea que no hay jefe inmediato y no dejar una pregunta en blanco. Así que si no aplica, escriban que no hay. Luego continuamos con las propiedades del solicitante. Si tú tienes una propiedad a tu nombre, tienes que describir en este espacio qué propiedad es. Ya sea por alguna herencia u otro motivo, describes que tienes una casa, un apartamento, una finca, la procedencia de esa propiedad, y eso tienes que llenar en este apartado. Si no tienes ninguna propiedad a tu nombre, escribe que no tienes una propiedad a tu nombre o escribe solo no aplica. Luego pasamos a los ingresos familiares. Aquí nos pregunta cuál es la procedencia de todos los ingresos de nuestra familia. Si los ingresos son por el trabajo de nuestros papás, por el alquiler de algún apartamento, si tienen un negocio familiar, ya sea pequeño, mediano o grande, no importa, si hacen ventas por aparte, si tienen algún tipo de remesas, todos los ingresos que lleguen a tu familia mensualmente hay que escribirlos en este apartado. Después nos pide un monto total de ingresos, entonces si se dan cuenta aquí ya es un monto general de cuánto ingresa mensualmente a tu casa, y aquí ya es específico, ya es desglosado, ya es que tú detalles de dónde vienen esos ingresos. Luego nos preguntan los vehículos que posee la familia, escribimos la marca, el modelo y el uso que se le da, y si tuvieran más de un vehículo lo separan por punto y coma, por un enter, pero aquí tienen que poner todos los vehículos que tiene la familia con esta información, marca, modelo y uso que le dan en la casa. Luego nos pide los viajes al extranjero de todos los miembros en los últimos 2 años. Si algún miembro de tu familia, entiéndase familia nuclear, tu mamá, tu papá, tus hermanos, ha viajado en estos últimos 2 años, aquí tienes que poner esa información, a dónde viajó, hace cuánto tiempo y quién fue la persona que viajó. Eso tienes que poner en este espacio. Como les he dicho antes, si no han viajado en los últimos 2 años, no aplica o no hemos viajado, pero no dejen ninguna pregunta en blanco. Luego tenemos la sección de dependientes, personas que dependen del padre, de la madre o del encargado. Por ejemplo, si tú eres hijo único, la persona que depende de tu papá o de tu mamá eres únicamente tú. Entonces solo pones tu nombre, tu edad y el parentesco, que es hijo. Pero si por ejemplo tienes ya 1, 2, 3 hermanos, esas personas también dependen de tu papá o de tu mamá. Entonces ya describes sus nombres, su edad y el parentesco. Si por ejemplo tu abuelito, tu abuelita viven contigo y dependen del ingreso que tu mamá o que tu papá llevan a la casa, ellas también son personas dependientes, así que escribe sus nombres, la edad y el parentesco. Eso es lo que tienes que llenar en esta sección. Luego pasamos al apartado de pagos, propiedades urbanas y rurales. Nos preguntan si poseemos alguna casa propia. Sí y no, aquí es solo de sí y no. Nos preguntan por el pago promedio mensual de electricidad. Esto puedes ubicarlo en la factura de electricidad, se la puedes pedir a tus papás que te la presten para ver cuánto es el pago mensual. Igual con el pago promedio del agua, pídales la factura del agua para que puedas ver cuál es el pago que hacen mensualmente por el agua. El pago promedio mensual de teléfono. Si tú pagas un plan de teléfono, si tu familia, tu mamá, tu papá, tus hermanos pagan planes de teléfono, aquí pone el total de cuánto gastan mensualmente por esos planes. Si por ejemplo no solo son planes, sino son cuotas o es teléfono de casa, todos los gastos de teléfono los pones en este apartado. Luego nos preguntan cuántas personas viven en la casa, ya escribe solo cuántas personas son. Y nos preguntan cuántos cuartos tiene la casa, si tiene 1, 2, 3 cuartos. Luego nos preguntan por aparatos eléctricos. ¿Cuántos televisores tienes en la casa? 1, 2, 3 televisores. ¿Cuántos refrigeradores tienen en la casa? También pones aquí el número. ¿Cuántas estufas tienen en la casa? Pones cuántas estufas. Y que indiques otros aparatos electrónicos que tengan en tu casa. Por ejemplo, se me ocurre un microondas, una consola de videojuegos. Todos estos aparatos describe aquí cuáles son los que tienen, que no te hayan preguntado aquí arriba. Por último, nos piden que describamos la condición socioeconómica. Esta parte es bien importante. Como les dijimos al inicio, uno de los requisitos que tiene la beca de la fundación es ser de recursos económicos escasos. Entonces, esta es tu oportunidad
para describir la situación socioeconómica en la que viven con tu familia. Aquí puedes escribir todo lo que tú desees escribir. Como te he dicho, estos formularios se revisan uno por uno, así que se va a leer detalladamente cuál es la situación en la que viven, cómo consideras tú, cuáles son los ingresos, si viven exactos, si viven al día, todo lo tienes que escribir en este apartado. Por último, le das guardar a la información y luego ya le das siguiente para pasar al siguiente apartado. Iniciamos entonces con la sección de información académica. Aquí nos pide que pongamos el nombre de la institución educativa en donde estamos estudiando actualmente, el departamento donde está ubicada, el municipio donde está ubicada, la dirección completa de la institución educativa, el número de teléfono, si es pública o privada. Tenemos que poner el grado que cursamos, que esto ya lo mencionamos al inicio. Tienes que estar en tu año de graduación para poder aplicar a la beca. Luego el pago mensual, el nombre del director de la institución, y esto es lo que nos pide referente a la información escolar. Si se dan cuenta, es poco. Luego la información académica. Nos preguntan por algún reconocimiento recibido. Si no hemos recibido ningún reconocimiento, no marcamos nada en esta sección. Pero si ya recibimos algún reconocimiento estando en básicos o diversificados de matemáticas, de biología, de física, de naturales o de algún otro, podemos especificar aquí qué tipo de reconocimiento recibimos. Nos pregunta también si hemos realizado en los últimos 6 meses alguna prueba de aptitud. Aquí tenemos algunas opciones, por ejemplo la prueba de aptitud académica, prueba de admisión en la Universidad Rafael Landívar, prueba de aptitud en la Universidad Rafael Landívar, o si no hemos realizado alguna prueba de aptitud. Si realizamos alguna prueba de aptitud y no aparece en este listado, le damos en otro y aquí nos pide que indiquemos qué prueba de aptitud realizamos. Por ejemplo, exámenes de admisión en la Universidad del Valle, por darles un ejemplo. Pueden escribir aquí qué prueba de aptitud realizaron. Luego nos pregunta si hemos recibido alguna beca para estudiar a nivel básico o diversificado. Si no has recibido ninguna beca, marcas no. Y en esta pregunta de qué compromiso adquirió con esta beca, puedes escribir no he recibido ninguna beca. Si ya recibiste una beca completa para estudiar a nivel básico o diversificado, aquí tienes que describir qué beca es o qué beca obtuviste y qué compromiso adquiriste con esta beca. Y si la beca fue parcial y no completa, la única diferencia es que te pide el porcentaje de beca que obtuviste. Luego ya tienes que describir el tipo de beca y qué compromiso obtuviste con esta beca. Esta sección también es bastante importante. Si se dan cuenta, la mayoría de secciones en el formulario son muy importantes. La información que piden es bien concreta y nos pregunta qué pasaría si obtuviéramos la beca. ¿A qué universidad privada te gustaría asistir? En este caso, como yo estoy llenando el formulario de la ciudad capital, me da opción de las universidades que se encuentran en Ciudad de Guatemala. Después voy a mostrar una sección para los que están llenando el formulario desde el interior del país de qué opciones es la que tienen para escoger, para que puedan ver cuáles son las sedes de las universidades. En este caso, seleccionamos la universidad a la que nos gustaría asistir, qué carrera es la que queremos estudiar, aquí el nombre de la carrera y por qué te gustaría estudiar esa carrera. Es importante que describas por qué esa carrera te llama la atención, por qué te decidiste por esa carrera, por qué te apasiona, aquí lo escribes. Luego te pregunta dónde te enteraste de la beca, si te enteraste por medio de prensa, de radio, de restaurantes, de la televisión, de algún otro becado de la fundación que te contó de la beca, o si fue a través de otro medio. Si fue a través de otro medio, tienes que indicar por qué medio te enteraste de la beca. Y por último, te hacen una pregunta súper importante que es ¿por qué crees que necesitas la beca de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez? Anteriormente describiste tu situación socioeconómica y ahora te piden que escribas por qué tú deberías de ganar la beca, por qué lo necesitas. Aquí pues puedes escribir, como te digo, todo lo que tú quieras. Y como lo repito y lo he dicho ya varias veces, el formulario se revisa uno a uno, así que van a leer detalladamente por qué tú crees que deberías de ganar la beca de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez. Esta es una parte súper importante del formulario. Por último, como ya hemos visto, le damos guardar y luego siguiente. Quise grabar este apartado
que estás llenando el formulario desde el interior del país para que vieras la diferencia entre ambos formularios. Realmente toda la información es igual a excepción de este apartado, donde te preguntan: si obtuvieras la beca, ¿a qué universidad privada te gustaría asistir? Es la única diferencia, porque en el otro formulario las universidades son en Ciudad de Guatemala. En este formulario las opciones ya son de las sedes que tienen las universidades en los departamentos. Entonces aquí te saldrá un listado de las sedes que tienen las universidades, y aquí abajo podrás ver un mapa que te muestra dónde están ubicadas estas sedes de la Universidad Rafael Andívar y de la Universidad del Valle de Guatemala. Eso es lo que cambia de este formulario con el otro. Toda la información que te piden es la misma a excepción de esto. Luego ya te pregunta qué carrera te gustaría estudiar. Aquí tendrás un listado de las carreras que hay en estos campus y te preguntan por qué te gustaría estudiar esta carrera, por qué te apasiona, por qué tomaste la decisión de estudiar esta carrera en esta universidad. Así que espero haberte ayudado en este pequeño apartado. Iniciamos con la parte de los documentos. Esta tal vez es el apartado más largo de todo el formulario, y es porque los documentos no se consiguen en 5 o 10 minutos. Hay documentos que van a tardar un par de días en que te los den, y por eso es la recomendación de que llenes el formulario con tiempo, porque si tú llenas el formulario 2 días antes de que se cierre la convocatoria, definitivamente no vas a conseguir todos los documentos. Y tal como lo dice aquí, los formularios que no contengan la información o papelería completa no van a ser tomados en cuenta para el proceso de selección. Así que es importante que hagas esto con tiempo para que puedas conseguir todo lo que te piden. Otra recomendación es que los documentos tienen que estar escaneados en formato JPG, no en PDF. Tienen que estar en JPG y no tienen que pesar más de 2 megabytes. Así que eso es importante también, que sigan esta instrucción para que sean válidos los documentos. Luego ya tenemos aquí algunas recomendaciones. Nos dan 2 herramientas que podemos utilizar para convertir archivos de PDF a JPG para optimizar el peso de las imágenes. Por ejemplo, aquí hay una. Luego nos sugieren que utilicemos la herramienta de TinyJPG que ya habíamos visto al inicio para disminuir el tamaño de la fotografía. Y luego nos dan otras 3 recomendaciones donde nos dicen que revisemos los archivos antes de subirlos para ver que se lean, porque si tú subes un archivo y no se ve la información, no va a ser tomado en cuenta, porque no se puede verificar la información. Nos recomiendan que escaneemos los documentos físicos para obtener una mejor calidad, o que si tomamos alguna fotografía de los documentos lo hagamos con luz natural sobre una superficie limpia y enfocando bien el documento para que sea legible. Luego de estas recomendaciones e instrucciones pasamos ya a los documentos que nos piden. Si se dan cuenta, son varios documentos. Ahorita vamos a ir viendo uno por uno para ver si puedo recomendarles algo antes de que los empiecen a subir. Y comenzamos con la copia del certificado de nacimiento si eres menor de edad, o una copia de tu DPI si ya eres mayor de edad. Luego nos piden una carta emitida por el establecimiento educativo donde consta que estás inscrito y que indiquen el porcentaje de asistencia a clases. Esta, por ejemplo, no la vas a conseguir de un día para otro, se tardan un par de días en dártela y se pide a la dirección de la institución educativa. Luego te piden el código personal con el que estás identificado en el Mineduc, también la dirección de la institución educativa donde estás te lo puede extender, o bien si tienen un departamento de registro, a lo mejor en el departamento de registro te lo pueden dar. Luego te piden un recibo de pago de colegiatura, te piden certificados de notas de tercero básico. Cuidado que son los certificados, no es la libreta de notas, son certificados. Estos certificados también se los tienes que pedir al colegio, ellos te los pueden dar. Y te piden el de tercero básico, el de cuarto diversificado. Y luego aquí es importante y vamos a hacer un paréntesis. Si tú estás en quinto diversificado y ahí termina tu carrera, únicamente llenas hasta este documento, que es el certificado de notas de quinto diversificado. Como no vas a tener las notas de quinto diversificado, únicamente te piden las notas de tu primera unidad. Ahora, si estás en sexto perito contador, por ejemplo, ya tienes certificados de notas de quinto diversificado. Entonces,
tú llenas la información de documentos aquí. Igual, como no vas a tener las notas de sexto diversificado, únicamente sube las notas de la primera unidad. Y ahora bien, si tu carrera llega hasta séptimo diversificado, ya vas a tener el certificado de notas de quinto, de sexto, pero no el de séptimo, entonces solo subirías las notas de la primera unidad de séptimo diversificado. Luego ya te piden una carta de recomendación del director del establecimiento educativo, una carta de recomendación del maestro guía o coordinador o tu tutor, luego una carta de recomendación de un catedrático que no sea tu tutor o tu maestro guía o tu maestro de grado, luego una copia del DPI de tu papá, un certificado de ingresos extendidos por la institución donde trabaja tu papá o un certificado de ingresos por un contador sellado y firmado. Luego una copia de DPI de tu mamá y al igual un certificado de ingresos extendidos por la institución donde trabaja o un certificado de ingresos por un contador sellado y firmado, y lo mismo con la información del encargado. Ahora bien, si por ejemplo tú vives solo con tu mamá y no vives con tu papá y no tienes algún encargado, entonces solo subes la información de tu mamá. Si solo vives con tu papá, solo la de tu papá. Y si vives con tu papá y tu mamá y ambos aportan económicamente a la casa, entonces sí tienes que llenar estas dos partes. La del encargado únicamente si no vives con tu mamá o tu papá y tienes algún encargado, aquí llenas esta información del encargado. Luego te pide un recibo de agua del último mes, un recibo de luz del último mes, un recibo de teléfono del último mes, una copia de constancia de pago del alquiler de la vivienda y un estado de cuenta de los últimos 3 meses. Esos son los documentos que pide el formulario para que tú los subas. Como te pudiste dar cuenta, no son documentos que consigas de un día para otro, llevan un par de días, pero puedes ir seleccionando, subiendo archivos para que, o juntándolos en tu compu. Eso es un consejo que yo te daría. Puedes ir guardando todos los archivos en tu compu y cuando ya los tengas, los subes para poder continuar con la última etapa del formulario. Y llegamos a la parte final de este formulario donde ya vamos a enviarlo, pero antes de eso es importante que revises que toda la información que completaste y que todos los documentos estén al 100%, porque una vez que hayas enviado el formulario no podrás editarlo de nuevo, y tal como lo vimos al inicio y como nos lo repiten aquí, únicamente participan las solicitudes que se completen en un 100% y que hayan sido enviadas en la fecha de la convocatoria. También hay 3 puntos importantes donde declaras bajo juramento que toda la información que completaste y los documentos que subiste son verídicos, que si alguno de estos datos son falsos, la solicitud no va a ser tomada en cuenta para el proceso de la beca. También está el segundo punto donde te comprometes a entregar a la fundación todos los documentos requeridos en original. Así que es importante que todos los documentos que subiste los guardes, porque te los van a pedir más adelante en el estudio socioeconómico. Y por último, en términos y condiciones, aceptamos que el hecho de entregar este formulario y la documentación no compromete a la fundación más que analizar la información y aplicar los criterios de calificación correspondientes. Así que enviar esta solicitud no se puede interpretar como una promesa o expectativa de respuesta positiva. Esos 3 puntos son muy importantes. Habiendo tomado en cuenta eso y habiendo revisado que la información esté completa al 100%, ya puedes enviar el formulario. Le das clic en enviar formulario y ya, se envía. Así que para mí ha sido un gusto acompañarte en este formulario. Espero haber podido esclarecer alguna de las dudas que tenías, haber podido mostrarte cómo es que se llena. Si pusiste atención, verás que no es difícil, únicamente es de llenarlo con tiempo para poder poner toda la información que el formulario pide. Así que para mí ha sido un gusto, de verdad te deseo el mejor de los éxitos, y si me permites un último consejo, te diría que busques más opciones, que tengas 1, 2, 3 opciones. En Guatemala hay muchas oportunidades para estudiar a nivel licenciatura en las universidades del país, así que busca, no te quedes únicamente con una, porque así podrás o tendrás más oportunidades de alcanzar aquella meta por la que tanto estás luchando. Así que recuerda, Fundación Juan Bautista Gutiérrez, cumpliendo sueños, otorgando oportunidades.